Bienvenidos hermanos a la Santa Misa del viernes de la quinta semana de Cuaresma. Por las llagas de Cristo hemos sido curados. Recibimos a nuestro celebrante, el Padre Bernardo. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Alma mía, recobra tu calma, el Señor fue bueno contigo. Alma mía, recobra tu calma, el Señor escucha tu voz, el Señor escucha tu voz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Jesús los encamine hacia el amor de Dios Padre y les dé la perseverancia para renovar su compromiso bautismal, y que su amor misericordioso descienda y esté con todos ustedes. En esta celebración de la misa encomendamos de una manera especial al jovencito Napoleón Duarte, que hoy arriba a sus 15 años. Pedimos al Señor por su familia, por sus intenciones, y que, celebrando en este contexto un poquito difícil sus 15 años, esté lleno de esperanza y de fuerza para bendecir según la voluntad del Señor por muchos años en una vida fructuosa. Antes de celebrar los santos misterios, pidamos al Señor que perdone nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos y hermanas, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que en la bondad, en tu bondad concedes en este tiempo a tu Iglesia imitar devotamente a María Santísima en la contemplación de la pasión de tu Hijo. Concédenos, por la intercesión de la misma Virgen María, estar cada vez más unidos a tu unigénito y alcanzar la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oía el cuchicheo de la gente que decía: denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, diciendo: si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia.
será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea la venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida del pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Sálvame, Señor, en el peligro. Sálvame, Señor, en el peligro. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Sálvame, Señor, en el peligro. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Sálvame, Señor, en el peligro. Olas mortales me cercaban, torrentes destructores me envolvían. Me alcanzaban las redes del abismo y me ataban los lazos de la muerte. Sálvame, Señor, en el peligro. En el peligro invoqué al Señor, en mi angustia le grité a mi Dios. Desde su templo, Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. Sálvame, Señor, en el peligro. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: he realizado entre ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó: ¿no está escrito en su ley: yo les he dicho, ustedes son dioses? Ahora bien, si así se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la palabra de la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escabulló de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ninguna señal prodigiosa, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En el misal
Con ocasión de este viernes de la quinta semana, hay una advertencia que dice: por decreto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, en las parroquias e iglesias en las que hoy, antiguo Viernes de Dolores, siga habiendo gran afluencia de gente para honrar a Nuestra Señora de los Dolores, se puede celebrar una única misa votiva de esta advocación. Yo no estoy celebrando la misa votiva de la Virgen de los Dolores, pero en la estructura del misal de hoy, ustedes ven que la primera oración estaba dirigida en el formulario de la misa del viernes de la quinta semana, la invocación a la Santísima Virgen como contemplativa del dolor de sus hijos, de la pasión de su Señor. En que como nos recuerda esa advertencia, antiguamente se llamaba el Viernes de Dolores y que en muchos lugares sigue teniendo una gran relevancia, digámoslo así, cultural, porque al calor de este Viernes de Dolores han crecido muchas tradiciones en algunos de nuestros países y en general era como el inicio de las actividades de procesiones y otras maneras de celebrar la pasión del Señor. Y particularmente con el recuerdo de la Santísima Virgen asociada a la pasión de nuestro Señor, pues comenzaba esta solemne semana que llamamos Semana Santa y que culmina con el Trido Pascual, que es la meta de nuestra peregrinación cuaresmal, celebrar el misterio de la entrega de nuestro Señor que nos amó hasta el extremo. Entonces, a medida que avanza el tiempo de Cuaresma, que está organizada a semejanza del camino de Jesús hacia la ciudad santa de Jerusalén, lugar de su entrega, se hace más frecuente la contemplación del misterio de la pasión de Cristo. De ahí que se haga más frecuente también en el corazón de los fieles el recuerdo del sufrimiento compartido de Santa María Virgen. En el Evangelio que nosotros hemos escuchado, miramos conforme a la dinámica de estos días que, como recordaba, se llamaban Semana de Pasión, y ese nombre pues ha caído para pues concentrarnos en esa Semana Mayor y particularmente en el Trido Pascual, en el que estaremos dentro de una semana precisamente. Pues vemos la constante manera de ir creciendo la virulencia de la oposición y el rechazo a nuestro Señor. Y hoy esa oposición se convierte en una violencia que arma las manos de aquellos que ya no tenían argumentos y no se quieren abrir a las razones de Jesús. Les sorprendemos hoy con las manos cargadas de piedras para cumplir su designio de eliminar a Jesús. Y el Señor se enfrenta a esa crispación con este argumento: he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre, ¿por cuál de ellas me quieren ustedes apedrear? Y ellos le responden que no es por ninguna obra buena, sino porque entienden que
el colmo de la impiedad de Jesús ha llegado a rebasarlo todo, pues que ellos miran que no siendo más que un hombre, pretenden ser Dios. Y entonces Jesucristo se afirma y se confirma en ese argumento. Si he hecho las obras de mi Padre, pues ¿cómo no me creen? Y en definitiva, pues a ese argumento no se abrirán, pero será el que definitivamente sea el más fuerte y el que valga para siempre. Recordemos aquella expresión tan socorrida en estos días de San Pablo: yo no quiero saber de otra cosa sino de Cristo y de Cristo crucificado. Lejos de mí gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque yo vivo en la fe en Jesucristo el Señor, que me amó y se entregó por mí. Entonces, la gran obra que definitivamente hace de parte del Padre Jesucristo nuestro Señor es manifestarnos el colmo del amor, porque Él lo dijo: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los que Él ama. Y entonces, cuando se consume ese designio misterioso del rechazo de Jesús hasta consumarse en la crucifixión de nuestro Señor, pues ese será el gran argumento, la obra grande del Padre. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida. Y esa tiene que ser nuestra experiencia, la experiencia de ser amados por Dios y de haberlo manifestado Dios en el sacrificio de su humanidad, porque nos dice Jesús que definitivamente no hay argumento mayor ni obra superior a la de dar la vida por quienes amamos. Y ese es el camino al que nos aboca la Cuaresma y la preparación que tenemos que haber hecho, con ir abriéndonos a la contemplación del amor más grande e irnos empapando de ese amor para que sea también la razón de nosotros mismos como cristianos. Y como Pablo, que digamos que no podemos querer comprender de Jesús y de todo, sino el amor con que nos amó. Y por tanto en la cruz está esa manifestación extrema de lo que le importamos al corazón del Padre y cómo lo hace concreto el Hijo, muriendo por todos. Y ahí está también el misterio de la Madre, que llamamos Nuestra Señora de los Dolores, no únicamente para que nos enternezcamos por las grandes tribulaciones de María en aquellas circunstancias, porque la espiritualidad cristiana no es simplemente dolorista, enfatizando pues cuánto padeció el Señor y cómo nosotros tenemos que padecer con Él, y eso lo tenemos que comprender y asumir. Pero ante todo lo que tenemos que rescatar es la razón de por qué. Y ahí está, en que nos ama tanto Dios que no se ahorra ni siquiera el dar la vida por nosotros, sino que precisamente porque le importamos hasta el extremo, Él ha dado la vida por todos. Y así es que se une María en su compasión. Ella no solamente sufre el extremo de la separación de su Hijo y de
inocencia maltratada de su Señor, sino ante todo está entregándose con Él y entregándolo a Él. También María sufre y es capaz de dar por nosotros lo mejor que tiene, y también con el consentimiento de la Madre y con la unión íntimamente a su pasión, nosotros somos rescatados y llamados a vivir también en esa entrega. La oblación de Jesús y de la Madre tiene que hacerse también la razón de nuestra vida cristiana. El centro de la vida cristiana está en amar como Jesús. Si de tal manera nos amó Jesús, vayamos nosotros y demos la vida por los hermanos. Así concluye Juan. Por tanto, en esta Cuaresma tan especial, en la que toda la humanidad ha sido probada con tanto sufrimiento, no podemos simplemente quedarnos en el lamento ni en el pánico, sino progresar hasta el sentido profundo de ese sufrimiento que nos aboca a vivir la realidad del amor. Lo más granado como fruto de toda esta tribulación que sufre la humanidad se traduce en frutos de caridad, y definitivamente que el sufrimiento y las penas que pasan tantas comunidades y tantas personas nos dan como consecuencia lógica de vivir humanamente, pero más allá de humanamente, cristianamente, con el único sentido que nos puede sacar del absurdo, del dolor y de la tribulación, cuando, superando el pánico y la simple necesidad de supervivencia, nos llama el Señor y entendemos que es una hora para amarnos, para pensar en el otro, para sufrir con el otro, para ayudar al otro, para orar por el otro, para encontrar en la confianza en el Señor y en su amor infinito la razón de esta purificación, de este sufrimiento, de esta tribulación. Los mejores hijos de la Iglesia, los mejores hijos de la humanidad se manifiestan no solamente en el heroísmo, sino en el sacrificio denodado de la atención al que nos hace prójimos, como decía Jesús explicando a aquel maestro el mandamiento principal: vete y haz tú lo mismo. Dios en Jesucristo se hizo el prójimo, el más cercano, el que nos amó hasta el extremo. Hoy, cuando nuestros hermanos nos necesitan, el Señor y los hermanos nos están llamando a ser prójimos, amando a los demás como nos ha amado Dios, como nos ha amado en Jesús, cuando ha hecho la obra más grande que nos manifiesta que Jesús es el mayor, el Hijo de Dios, el más grande de los hombres, pero sobre todo el Hijo de Dios entregado por nosotros, porque Él nos ha amado hasta dar la vida por todos. Vamos a celebrarlo en la Eucaristía y, unidos a la contemplación del corazón de la Madre, de esa pasión salvadora, vamos a pedir al Señor por todos nuestros hermanos que sufren en el cuerpo o en el espíritu, por tantos dolores y muerte y por tanta necesidad que precisa ser remediada con mucha caridad, con mucha solidaridad, sobrepasando nuestros egoísmos y nuestra tendencia a buscar primero resolver lo nuestro, como Jesús
que podamos hacer creíble también nuestra fe, porque hacemos las obras que nos inspira el Evangelio. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Sigan orando, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que tu ayuda, Dios misericordioso, nos haga dignos de servir siempre a tu altar, a fin de que la asidua participación en este sacrificio nos obtenga la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia Dios. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque en tu providencia estableciste que la Madre permaneciera fiel junto a la cruz de tu Hijo, para dar cumplimiento a las antiguas figuras y ofrecer un ejemplo nuevo de fortaleza. Ella es la Virgen Santa que resplandece como nueva Eva, para que así como una mujer contribuyó a la muerte, así también la mujer contribuyera a la vida. Ella es la misteriosa Madre de Sión, que recibe con amor materno a los hombres dispersos reunidos por la muerte de Cristo. Ella es el modelo de la Iglesia esposa, que como virgen intrépida, sin temer las amenazas ni quebrarse ante las persecuciones, guarda íntegra la fidelidad prometida al esposo. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana, 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 Hosana. En el cielo, Hosana, 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 en el cielo.
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te suplicamos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de Jesucristo, tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia celebrando esta santa misa. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Recordamos especialmente a tantas víctimas de esta pandemia. Y a los difuntos que nos encomiendan de sus familias en nuestras oraciones, en nuestra Eucaristía. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.
Digamos ahora con toda la confianza de nuestro corazón la oración que nos enseñó Jesús, el Hijo de Dios vivo, que nos manifiesta toda la riqueza del amor de Dios para que nosotros experimentemos eso, que Dios nos ama hasta el extremo de dar la vida por nosotros y así manifestar que somos sus hijos muy amados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón y, como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Anoche Cristo vino a mí y Él me consoló. Antes de terminar esta Eucaristía, quiero recordarles que esta tarde
Por este mismo medio se transmitirá el Via Crucis, que comenzará a las 4 de la tarde desde este templo parroquial del Corazón de María, presidido por el párroco, el Padre Vidal. Oremos. Que no deje de protegernos continuamente, Señor, la recepción de este sacramento, y que aleje siempre de nosotros todo mal por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Concede, Dios Todopoderoso, que tus siervos que anhelan la gracia de tu protección puedan servirte con ánimo confiado, libres ya de todo mal por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Que pasen todos muy buenas tardes.